Arratsaldeon deizuela denei. Poza handiz ikusten dugu aurtengoan ere gela bete dugula. Eta eskerrak eman naizkizuet bertaratu zareten guztiei, eta beste behin ere artearen historiaren ganeko interesa erakusten duzuen guztioi. Aurtengo Arabako arte romanikoko jardunaldiak hasiko ditugu gaur, eta euskarazko aurkezpen txiki eta agur honen ostean gaztelaniaz egingo dugu bestelako aurkezpen guztiak eta hala egiten dugulako beti. Muy buenas tardes a todas las personas que habéis venido a esta conferencia. Os doy la bienvenida a la apertura de estas octavas jornadas alavesas de arte románico que un año más celebramos en esta Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Como seguramente ya lo sabéis, estas jornadas están organizadas por la Asociación Alaveses por el Arte Románico, por Calearte, Turismo y Cultura, por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, por las Aulas de la Experiencia de la Universidad del País Vasco y por el Departamento de Historia de la Iglesia y Arte Cristiano de la Facultad de Teología de esta ciudad de Vitoria. En nombre de todos ellos os doy la bienvenida y las gracias por estar aquí hoy y por llenar esta sala que ya bastante grande es y encima pues casi la hemos llenado. Ya vamos por el 8º año, eso dice en el programa y que no está nada mal, ¿verdad? 8 años que llevamos aquí con este ciclo de conferencias que dedicamos a la divulgación del arte románico, de las artes en la época del románico. Y como es habitual y como ya sois habituales de estas jornadas, pues ya sabéis que cada año se piensa un tema que nos sirva de hilo conductor para que diversos especialistas que vienen pues nos expongan sus puntos de vista. Y para este año hemos escogido el tema del lujo, de la suntuosidad o de la riqueza que se buscaba en la creación de muchas obras de arte durante los siglos del románico. Y de la mano de diversos especialistas pues vamos a ver qué tipo de objetos suntuosos nos han llegado hasta hoy, porque se tuvo que producir muchísimo más, pero tenemos que trabajar sobre lo que tenemos hoy, cómo se utilizaban, qué significaban, qué estética tienen, por qué tienen esa estética, qué materiales empleaban, en realidad o en general, pues cómo son esos objetos que en su época se leían como lujos y hoy en día también son un lujo, pero patrimonial. Porque, como ya sabéis, pues es una suerte y muchas veces es realmente una excepción que este tipo de objetos, que son valorados muchas veces, desgraciadamente, por su materialidad, pues se hayan llegado hasta hoy en día. A veces es un milagro, ¿no?, que nos hayan llegado estas piezas, pues porque han tenido que atravesar siglos de guerras, de expolios y de desidias. Para nosotros el mayor lujo va a ser la presencia de 4 especialistas, que nos van a contar con detalle pues, los trabajos de investigación que han hecho. Hoy tenemos a César García de Castro, que enseguida pasaré a presentar. El 26 de marzo vendrá Ana Cabrera Lafuente, que es conservadora de museos y es experta en textiles, y que nos hablará de esa producción artística que es poco conocida y en general poco valorada, pero que ya le hemos dedicado varias conferencias también en estas jornadas, porque de eso se trata también, de dar a conocer pues, todo lo que podamos. En abril va a venir Ignacio Migueli de la Universidad de Navarra y él nos va a hablar de orfebrería. Y en mayo tendremos a Noelia Silva Santa Cruz de la Universidad Complutense de Madrid, que nos explicará que la suntuosidad y el lujo saltan las fronteras, porque nos va a hablar de marfiles y de textiles de lujo islámicos empleados en el mundo cristiano. Y yo creo que con esta última conferencia, que cerrará todo el ciclo en mayo, pues vamos a poder comprobar que más allá de las fronteras que existían en los siglos del románico, fronteras religiosas o políticas o culturales o lingüísticas o todas las que queráis, pero más allá de esas fronteras, el arte es un lenguaje universal. Y el arte y el patrimonio trascienden esas fronteras siempre, antes y ahora, porque unen a la gente independientemente de las diferencias que nos separan, Y también nos unen a nosotros y a nosotras con nuestra historia. Pues esta idea la vamos a ver a través de estos objetos preciosos de lujo, de los que nos van a hablar los 4 especialistas que hemos invitado y que van a venir a lo largo de estos 4 meses. Con este espíritu comenzamos las jornadas hoy. Y en esta primera conferencia de hoy pues vamos a tener un conjunto excepcional, una pieza excepcional, que es el Arca Santa de la Catedral de Oviedo y la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y también tenemos un ponente excepcional, que es César García de Castro Valdés, a quien agradecemos su presencia aquí y su esfuerzo por venir hasta aquí. César García de Castro es doctor en Historia,
Es arqueólogo y ejerce su profesión en el Museo Arqueológico de Asturias, que está ubicado en Oviedo. Tiene una amplísima y una brillante carrera investigadora, empezando por su formación postdoctoral en Alemania y siguiendo con su pertenencia desde hace muchos años al equipo Templa de la Universidad de Girona, que es uno de los equipos más punteros y más prestigiosos en los estudios de arte medieval en Europa y cuyos miembros han venido muchas veces a estas jornadas también, ¿no? Bueno, su trayectoria profesional está avalada por sus más de 150 publicaciones en arqueología y la historia del arte de la Alta Edad Media en España, especialmente en Asturias. Y, de hecho, él es el que ha realizado excavaciones arqueológicas de los principales yacimientos medievales asturianos y, a día de hoy, es el mayor especialista, con diferencia, en la Cámara Santa de Oviedo y en el Arca Santa. De hecho, su última publicación versa sobre eso. Y yo me atrevo a decir, por lo que conozco de César y de su producción, pues que sus trabajos se caracterizan por la entereza profesional, por la precisión, que a veces es pasmosa, por el rigor metodológico, por la honestidad científica y por su brillante erudición. Por eso decía que el lujo realmente es tener a César hoy aquí. Te doy la palabra, César. Muchísimas gracias por venir aquí y te escuchamos. Bien, muchísimas gracias a Inzane por las palabras inmerecidas, a Ricardo por la invitación, a la Asociación Alaveses por el Románico, por lo mismo por sufragar los gastos de invitarme en este foro, que nunca había estado en Vitoria sí, pero nunca había estado en una conferencia en esta sede. Veo que el tema interesa por la cantidad de gente que asiste. Y el interés de la ponencia, independientemente de la materia en sí, que es, bueno, pues la Cámara Santa es una joya pequeña, pero es una gran joya del románico español y europeo, es porque, bueno, yo he asistido profesionalmente a la restauración de la Cámara Santa en el año 2013 y a la restauración del Arca Santa en el 2017. La restauración del Arca Santa salió una monografía que se publicó en el 2020, exhaustiva hasta donde pudimos llegar, y de la restauración de la Cámara Santa, pues lo que les voy a mostrar es el aspecto actual. Si ustedes no han estado en Oviedo desde el 2013 a hoy, la imagen es completamente diferente y hemos recuperado en esa restauración una cantidad de conocimientos ingentes, sobre todo el aspecto y las certidumbres que carecíamos de ellas, dado la historia trágica de la Cámara Santa en el siglo XX, ¿no? Como es conocido. Bueno, el lujo en la Cámara Santa tiene dos periodos. Uno es la incorporación a la Cámara Santa del Arca Santa, hacia el año 1095-1096, y otro es la construcción del apostolado románico y la colocación del apostolado románico hacia los años 1170-1175, más o menos. Y voy a introducir un poco, esto es el casco antiguo de Oviedo, lo que llamamos el Oviedo Redondo, la muralla. Esta es la catedral, todo esto que ven en negrita, y la Cámara Santa está situada aquí, es esto. Esto es el claustro, esto es el palacio episcopal, esto de aquí, esto es las ruinas que quedan de las antiguas dependencias canoniales del siglo IX, esta es la gran catedral gótica y esto es la capilla de Santa María del Rey Casto. Esto es el convento femenino de San Pelayo, monjas benedictinas, y esto es el Museo Arqueológico, antiguo convento o monasterio benedictino de San Vicente. Todo esto de aquí forma un conjunto integrado, que es lo que se viene llamando la Hierápolis ovetense, el núcleo, digamos, fundacional en el cual en los siglos VIII y IX los reyes de Asturias organizaron su estructura de poder. Bueno, hacemos un acercamiento. Esto es el claustro que les comentaba, esto es la Cámara Santa, la planta inferior. La Cámara Santa es un edificio que consta de 2 pisos, están construidos a la vez en el siglo IX, hacia el año 884-885. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Cámara Santa es el relicario donde están depositados los restos martiriales, aquí debajo del altar, aquí, en la fosa, donde están las 2 tecas de madera que contenían los cuerpos de San Eulogio y Santa Leocricia, mártires voluntarios cordobeses en la década del año 850 al 860. Este movimiento provocó es salir a provocar y salir martirizado. Exaltación del cristianismo en un ambiente confesional islámico duro, como era el de Muhammad I,
y provocó pues, una serie de martirios que en época de Alfonso III el Magno, como intercambio diplomático entre el Emirato Cordobés y el Reino de Asturias, que les acababa de infligir 2 severas derrotas militares en los años 879 y 880, para firmar la paz, le entregaron a Alfonso III, el emir Abdalá, o Abdullah, como queremos decirlo, los cuerpos de San Eulogio, que era el líder de estos mártires, y Santa Leocricia, una virgen monja discípula de él. Estos llegaron a Oviedo, se sabe exactamente, el 9 de enero del año 884. Entonces, a partir de ese momento y para albergarlo se construye la Cámara Santa. Como digo, son 2 edificios superpuestos. El inferior, cripta de Santa Leocadia, tiene acceso por el claustro, por aquí, y tiene acceso por el panteón episcopal, que es esto que vemos aquí, por el otro lado. Pero no tiene comunicación directa con el piso de arriba. El piso de arriba, que es la capilla de San Miguel, la vemos aquí, tiene acceso actualmente por lo que llamamos antecámara santa, que es una construcción del siglo XV, construida una vez que el gran transepto gótico de la catedral derriba las estructuras prerrománicas y se acerca a la Cámara Santa. Inicialmente la Cámara Santa era la capilla episcopal del obispo, estaba vinculada al palacio episcopal y tenía acceso a través de esta misma puerta por un pasadizo que iba a través de la torre románica vieja, esta, hacia aquí, salía un pasadizo al palacio del obispo, que estaba en este mismo lugar. En los años 40, el arquitecto Luis Méndez Pidal, para liberar la fachada románica de la Torre Vieja, derribó este pasadizo y lo construyó aquí, unos metros al oeste, de tal manera que hoy el acceso desde el Palacio Episcopal a la Cámara Santa sigue este recorrido, por aquí y por aquí, mientras que en su momento histórico era por aquí y por aquí. De esta puerta solo tiene llave el obispo, es decir, esta es la capilla, digamos, privada, donde el obispo celebra. Como ustedes saben, los obispos medievales y los de hoy día no celebran en las catedrales, salvo en las grandes festividades. El ciclo de Pascua, el ciclo de Navidad y las fiestas patronales, por así decirlo. El resto, las celebraciones corren a cargo del cabildo, los canónigos, y el obispo celebra todos los días en su capilla privada. Bueno, pues esto fue la capilla del obispo, en el siglo IX. La historia de la Cámara Santa, bueno, vemos los planos, los alzados, aquí en una sección longitudinal, cripta de Santa Leocadia y capilla de San Miguel. Este es el estado actual después de la reforma románica. La construcción prerrománica del siglo IX no tenía esta bóveda, es decir, tenía la bóveda de la cripta de Santa Leocadia, tenía la bóveda del santuario de la capilla de San Miguel y tenía una estructura de madera aquí. En el siglo XII, como veremos, esta estructura de madera fue derribada y se construyó una línea de imposta, esta que vemos aquí, sobre la cual voltearon esta bóveda de cañón, que está soportada por este excepcional apostolado. Esta construcción al exterior reposa esta bóveda sobre estos arcos, digamos, ciegos de soporte, que apoyan a su vez sobre los contrafuertes prerrománicos. Estos contrafuertes prerrománicos fueron suplementados por estos arcos. Y la cornisa que se impuso es románica, completamente. Vemos secciones por la pared occidental, por aquí. Sección por aquí es esta. La sección por el centro, por aquí, es esta, y la sección por la cabecera, por aquí, es esta, que ven aquí. Y estos son los dos exteriores actualmente visibles. Esta es la fachada oriental, digamos, esto es el santuario de la cripta, el santuario de la capilla de San Miguel y el hastial de la nave de la capilla de San Miguel. Y aquí tenemos el santuario de la capilla de San Miguel y la cripta, y la parte de la nave que se puede ver desde el exterior. Esta parte de aquí, que está en blanco, está ocupada por la actual capilla de Covadonga de la catedral barroca, que se construyó en el siglo XVII contra ella. Bueno. Inicialmente, como digo, aquí lo vemos bien, esto es una estructura martirial en la cual están aquí debajo los restos de Santa Leocricia y San Eulogio y la capilla superior, donde celebra el obispo su misa diaria, asistido pues, por 2 o 3 canónigos. Bien. Esta estructura se mantuvo así hasta el año 1095-1096, en la cual Alfonso VI de León y su hermana Urraca financian la construcción de la que es la mayor joya del siglo XI de Europa, que es el Arca Santa. El Arca Santa es una pieza que, pese a su colosal importancia, tenía un escaso conocimiento porque las condiciones de su estudio son imposibles. Es decir, está dentro de la reja de la Cámara Santa y no se accede nunca.
Es decir, el Cabildo lo tiene cerrado, y entonces los turistas solamente pueden ver el frontal del Arca Santa, que está metido en una urna de cristal antigolpes, y esa urna fue sustituida en el 2013, pero anteriormente era una urna de cristal que daba unos reflejos espantosos, con lo cual no se podía ver la iconografía. Estuvo en este lugar desde el siglo XI, finales, hasta el año 1934. En octubre del año 34, la Cámara Santa fue volada intencionalmente por los revolucionarios. Ustedes saben que en el 34 en octubre del 34 hubo un intento de huelga general en la península ibérica, que en toda España, que supondría el alzamiento revolucionario de las fuerzas de izquierda, fundamentalmente la UGT y la CNT, contra el gobierno de la CEDA en ese momento y los radicales, el gobierno de la RUS. El levantamiento, programado para el 5 de octubre, fracasó en toda España, salvo en Asturias. En Cataluña duró 24 horas, la rebelión de la Generalitat, estaba Luis Companys al frente, y duró 24 horas y causó 80 muertos. En Guipúzcoa hubo un conato revolucionario, causó media docena de muertos y duró unas horas también. En Madrid hubo una huelga general revolucionaria que duró 24 horas. Hubo algún muerto también en los disturbios, pero escaso. Y en Asturias hubo un alzamiento revolucionario que instauró una comuna durante 15 días y causó 1.400 muertos. En el contexto de la toma de Oviedo por parte de las columnas mineras armadas que desde las cuencas mineras del Caudal y del Nalón, o sea, desde Mieres y Langreo, combatieron en Oviedo, pues en la noche del 11 al 12 de octubre del 34 se introdujo una carga de dinamita brutal, se calcula unos 400 kilos, en la cripta de San Miguel, en la cripta de Santa Leocadia, en la parte del oeste. Se hizo explosionar y provocó la demolición de la estructura y considerabilísimos daños. Veremos después, a continuación, fotos del momento y del proceso de reconstrucción, pero eso lo vamos a vincular a la fase románica, que fue la que sufrió en estos momentos. El Arca Santa cayó por el boquete que se produjo y quedó desguazado. Los escombros, una vez finalizada la revolución, el día 22-23 de octubre del 34, don Manuel Gómez Moreno, a la sazón director general de Bellas Artes, fue enorme arqueólogo y un sabio de inconmensurables dimensiones, fue comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública en aquel momento a Oviedo a revisar y dirigir el proceso de desescombro, ayudado por su arquitecto de confianza, que era discípulo suyo y amigo de la familia, don Alejandro Ferrand. Esta gente, estos dos beneméritos estudiosos, apearon la cámara, las ruinas, y cribaron, en un proceso que fue directamente dirigido por don Manuel, durante 15 o 20 días, el escombro. Había 6 metros de altura de escombros en la cámara. Todo eso fue pasado por cedazo, de tal manera que se pudo recopilar prácticamente el 80, el 90%, el 100% de todas las piedras de las joyas románicas que habían quedado destruidas por el efecto de la voladura, y hasta el más mínimo fragmento escultórico del apostolado. Hubo una suerte providencial que en el año 29, con motivo de las exposiciones universales de Barcelona y de Sevilla, en el pabellón destinado a Asturias, se hicieran vaciados a escala 1:1, a tamaño natural, del apostolado, que lo hizo un escultor asturiano que se llamaba Víctor Evia. 5 años después tuvo lugar la voladura, pero don Víctor Evia había hecho con sus propias manos estos vaciados, y entonces, actuando los positivos de esos vaciados, se pudo reconstruir hasta la última gota de lo que se recuperó. Por tanto, la construcción del apostolado románico que tenemos en la actualidad, en su 95% es original, cosa que no sabíamos hasta la restauración del año 13, porque hasta ese momento teníamos muchas dudas, dadas las pátinas tremendas que tenían estas esculturas, de hasta cuánto se había restaurado en función de los daños terribles que se vieron cómo había quedado. Bueno, pues prácticamente no llega al 5%, el resto es original todo, de lo cual estamos muy orgullosos porque hemos recuperado, tenemos la certeza científica de que tenemos un monumento de finales del 12 de primera línea europea intacto prácticamente. Bueno, pero el arca se colocó aquí unas cuantas décadas antes, unos 80 o 90 años antes. El arca, como decía, la mandó a hacer Alfonso VI y su hermana Urraca. La hicieron en vida. Entonces eso acota los términos
quo, es decir, hasta en ese momento del arca, de cuando se construyó. Alfonso VI murió en 1109, está vivo en la inscripción fundacional, y su hermana Urraca murió en 1102, que está viva. Por tanto, el arca se construyó forzosamente antes de 1102. El arca no pudo ser construida antes de 1075, porque el año 1075 es cuando, el 13 de marzo, Alfonso VI va en peregrinación a Oviedo, en media cuaresma, a abrir el anterior arca de la Catedral de Oviedo, donde se encontraba el tesoro relicario. Y en ese momento empieza, digamos, la veneración universal a las reliquias de Oviedo. Como digo, la historiografía tradicional había fijado en el año 1075 la construcción del arca, lo cual es completamente imposible. Es decir, no puede construirse un arca en el momento en que el contenido de las reliquias no se conoce. Es decir, lo que hace en ese momento Alfonso VI es dar publicidad a unas reliquias que eran conocidas, pero que por razones que desconocemos no tenían un contenedor, digamos, adecuado al momento, y en ese momento Alfonso VI encarga. ¿Por qué decimos que se hizo en 1095-1096? Porque en ese momento es cuando la cantidad de donaciones que hace Alfonso VI a la Catedral de Oviedo se multiplica. Es decir, es un momento excepcionalmente rico en donaciones. Empiezan en 1075, pero tienen un momento álgido en 1095-1096. Y creemos que es en ese momento en el que se produce la construcción. Luego hay detalles, tanto en la inscripción, el texto latino de la inscripción, que tiene un vocabulario que es imposible que haya sido introducido en la península ibérica antes de 1088, que es el Concilio de Usillos. El Concilio de Usillos, Palencia, implica la llegada por primera vez formalmente de la ideología de la reforma gregoriana de Gregorio VII, el Papa Gregorio VII, que en su obra de 1075-1077, el Dictatus Papae, había puesto en una serie de puntos fundamentales cuáles iban a ser los programas de la reforma de la Iglesia Latina Occidental a partir de ese momento. Bien, pues en ese momento se aplica por primera vez la expresión populus catholicus al conjunto de la Iglesia. Catholicus ya no en el sentido universal griego, sino de estrictamente sometido a Roma, a la obediencia papal, en ese momento. Bien, pues la primera línea de la inscripción del Arca Santa dice omni populi católico conozca todo el mundo, todo el pueblo católico, que en este sitio, etc. Esa expresión nos pone un postquem, no antes de 1088. Y luego hay detalles iconográficos que veremos, si podemos, en la exposición, sobre todo en el Pantocrátor, que el trono del Pantocrátor, por ejemplo, tiene unos, remates de los brazos, de los apoyos del sillón, del trono, que reproducen son exactamente los mismos que los de la obra del escultor que construye en torno al año 1090 el altar de Saint-Sernin de Toulouse, en Francia. Eso es un momento, digamos, clave para el románico español. Está viniendo mucho arte languedociano a la península ibérica a través del Pirineo occidental. Es el momento en que se romaniza con textos aquitanos la liturgia de la Corona de Castilla y de León, como ha demostrado Rubio Sadía. Los textos que vienen a las diócesis castellanas vienen de Agen, de Auch, de Toulouse, de Cahors, de Uzès, incluso de Moissac, pero no vienen de Narbona ni de la zona provenzal, vienen de esa zona del Alto Garona, digamos. Y con esa corriente, Saint-Sernin de Toulouse, bueno, es una relación sabida históricamente con Compostela, ¿no? A partir de ahí un flujo continuo de ida y vuelta. Bien, estos motivos no pueden ser anteriores a 1080 y tantos, por tanto, todo coincide en que el arca está hecha en la segunda mitad, o mediados, de la última década del siglo XI. Bien, aquí tienen una vista post-restauración. Esto no se veía antes del año 2017. El dorado estaba completamente oculto por las sulfuraciones de la plata. Y vamos a empezar a ver, esto es la cubierta, hemos recuperado todo este dorado, no se conocía. El arca tiene dos técnicas, esgrafiado y nielado en la cubierta y repujado en todo lo demás. Pertenecen a manos completamente distintas. Esto es un taller enormemente caligráfico, es extraordinario. Aquí se la pongo porque aquí está, la fotografía está rectificada y ven sus dimensiones exactas, tienen las dimensiones en centímetros, ¿no? Aquí.
milímetros, mejor dicho, y vemos los defectos que tiene, pues las lagunas que tiene la inscripción. Estos son defectos muy antiguos, hay dibujos del siglo XIX donde ya están. Esto es la parte que más sufrió, evidentemente, porque cuando el texto de la inscripción deja de tener sentido para el cabildo o los visitantes de lujo, de donde le dan un recuerdo al obispo de turno que viene a verla o al canónigo de turno de otra catedral que quiere una reliquia del arca, le dan un pedazo de la plata de la inscripción. Por eso ha aparecido. No se atreven a tocar la iconografía, es decir, la placa de la crucifixión central y las dos crucifixiones de Dimas y Gestas están completas, igual que los ángeles. O sea, un pequeño fragmento aquí que falta, ¿no? Pero el resto está muy perdido. De todas formas, hay copias del siglo XVI de Ambrosio de Morales extraordinariamente fiables. Yo en su momento hice la lectura de esto y pudimos hacer una lectura definitiva. De hecho, bueno, se ha aceptado que es definitiva, no hay más letra por letra, e incluso hemos recuperado en la restauración del 17 alguna letra que estaba metida todavía en los pliegues debajo de las chapas, y hemos podido colocarla en su sitio, ¿no? Y bueno, pues ya no tiene problemas, digamos. Estilísticamente, si conocen un poco el románico, y como veo que conocen mucho, pues esto es, digamos, muy en relación con el arte anglosajón tardío, digamos, la escuela de Winchester. Es un dibujo, esto está a ambos lados del Canal de la Mancha. Esto quiere decir que el que dibujó esto, y luego lo grabó, es un maestro extraordinario, conoce esas producciones del norte de Francia. Y puede ser, me da igual que sea Winchester o Southampton, que Caen o Saint-Michel, es esa zona. Mientras que el que elaboró, repujando los laterales del arca, ese es languedociano. Ese viene del sur de Francia y está en relación con este maestro tolosano de la catedral de Saint-Sernin de Toulouse y ese mundo, Moissac, por ahí, Moissac, claustro 1100. Son fechas que van apuntando todas a esa historia. Bien. Bueno, sobre la iconografía de aquí, esto hay que decir que es la representación más compleja que tenemos de la crucifixión en la España románica. Solamente es comparable a él la imagen del Beato de Gerona del año 975, que es copia directa de un sacramentario fuldense, probablemente otoniano, de la misma zona, que es un unicum, como saben. Las crucifixiones en la Alta Edad Media española no existen, salvo la de Gerona, que no nos explicamos por qué está ahí, porque la devoción al crucificado entra en España con el románico. El primer Cristo que tenemos es el Cristo de León del año 1063 de Fernando I. Y todo lo anterior, los relieves, por ejemplo, pues aquí en Navarra de Villatuerta y tal, eso es muy oscuro, no sabemos qué cronología tiene eso. Todas las cruces previas, asturianas y del mal llamado mozárabe, el arte leonés del 10, pues son anicónicas. Se exalta la cruz de la parusía y no la cruz del sacrificio redentor de Cristo. Esto es una novedad iconográfica muy grande y esto hay que ponerlo en relación con la romanización litúrgica, no anterior a 1080 en ningún sitio, Concilio de Burgos, pero todos los cabildos occidentales se romanizan a partir del 1085, 1086 y 1087. Hay un empeño grande de Alfonso VI por romanizar litúrgicamente su corona. La corona aragonesa había sido romanizada ya por Sancho Ramírez, que es prácticamente su coetáneo, 10 años antes, y los condados catalanes estaban romanizados al menos, en serio, desde la época de Oliva, a principios del siglo XI, unos 70, 80 años antes. Una iconografía como esta, para el año 1075, es muy temprana. Y, sin embargo, va muy bien al 1095. Bueno, esto es una foto, esta sí es mía, la otra era de un compañero, Sergio Ríos, esta es mía, sin rectificar, pero aquí tenemos una imagen, digamos, más real de lo que es el estado y pueden ver un poco el relieve. Estos dos relicarios son posteriores, son intrusiones posteriores y tienen probablemente sentido iconológico después de que el arca haya entrado en funcionamiento. Los de aquí se perdieron ya in illo tempore, no se perdieron en el 34 y habían desaparecido. Bueno, seguimos. La visión frontal es una ascensión. Cristo Pantocrátor. Hemos recuperado la cara del Cristo Pantocrátor. Estaba oculta debajo de la chapa que le puso don Manuel Gómez Moreno. Mejor dicho, don Manuel Gómez Moreno retiró esa chapa y encontró debajo que la cabeza del Cristo estaba muy machacada y no se atrevía a tocar. El Cabildo había puesto en los años 20, sabemos quién es el orfebre porque la chapa está firmada, es un orfebre obetense que tuvo descendencia hasta los años 60 o 80 y que le encargó el Cabildo probablemente en los años 20
forrar con una estructura nueva, repujada, esta parte de aquí, completa, del Cristo, que había padecido notablemente, no solamente ya daños históricos, sino en el 34. Y esta chapa, hoy día hemos vuelto a colocarla, pero no en la parte de la cabeza, porque en la parte de la cabeza hemos logrado recomponer, los plateros que trabajaron aquí, repujaron otra vez hacia afuera los bollos que se habían incluido por los daños históricos, y hemos recuperado la cara del Cristo. Sin embargo, este brazo todavía, esto es obra del orfebre asturiano. Si pueden comparar aquí, verán que las proporciones son notablemente diferentes, ¿no? Este es el original románico y este es el rehecho en los años 20 o principios de los 30. Bien. Luego, los ángeles, estos dos ángeles que soportan la mandorla por arriba, habían sufrido en época histórica, también probablemente del siglo XVIII y XIX, dos reconstrucciones, esta chapa de aquí y esta chapa de aquí. Don Manuel Gómez Moreno las quitó en el año 35, pero en el año 40 el Cabildo, cuando el Arca volvió de Madrid a Asturias después de la Guerra Civil, decidió volver a colocarlos, y esta vez se decidió mantenerlos en su sitio. Y estas dos piezas de aquí, que corresponden a San Simón y San Judas, son obras tardogóticas o primo-renacentistas, finales del XV y principios del XVI probablemente, y se hicieron para cubrir las lagunas que habían desaparecido aquí. Imaginamos que imitaron la posición de los apóstoles románicos en estilo, ya digo, muy tardogótico, principios del Renacimiento. Y la epigrafía lo confirma también. Y don Manuel Gómez Moreno, pues, que tenía un gran ojo para la escultura del Renacimiento, no en vano escribió su gran obra sobre las 4 águilas del Renacimiento español, Juni y compañía, Berruguete y demás, pues los fechó ahí y hasta el momento nadie se lo ha discutido. Bien, de aquí lo más interesante es que no es un pantocrátor al uso, sino es una extensión. Estos ángeles están empujando hacia arriba. Y esto tiene mucho que ver con el programa iconográfico, es decir, aunque estemos en periodo de reforma litúrgica, las inercias de la liturgia hispánica pesan todavía. Y el Cabildo, que en el año 1090 está vigilando la construcción de esto, está formado probablemente pues, en los años 1060, 1070. Y la liturgia hispánica, el ciclo pascual, no lo cierra en la resurrección, sino que lo cierra en la ascensión. Eso es una cosa muy importante. Y todo está vinculado a la última exaltación de Cristo glorioso. Y el enlace es muy evidente porque la ascensión es, digamos, el prólogo, lo que anticipa, el primer paréntesis, que se cerrará cuando llega nuevamente el mismo Cristo glorioso, acompañado por ángeles sobre las nubes, en la parusía, ¿no? Y implanta el final de la historia. Bueno, pues aquí han utilizado una iconografía plenamente románica, de la cual eran completamente ajenos hasta este momento, pero la insertan en un esquema teológico que es todavía previo. De hecho, la romanización teológica tardará 40 o 50 años. Hay que constituir todos los libros litúrgicos y hay que instruir a los nuevos canónigos en el nuevo rito romano, y eso no se improvisa. Aprender un nuevo salterio, hay que aprender unas nuevas fórmulas para todos los sacramentos, para todo el ciclo anual de los santos, cambiar el calendario, en fin, eso no se improvisa, son decenios de formar gente en este campo. Bueno. Otra sorpresa motivada y muy importante por la restauración del arca es la interpretación de estos caracteres, que son escultura cúfica florida toledana. Con ocasión de la restauración se invitó a una profesora malagueña, experta en epigrafía árabe, María Antonia, creo que se llama Martínez, el segundo apellido no recuerdo. Es la viuda de un gran arabista, su marido que fue don Manuel Acién, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Málaga. Ella es profesora titular de epigrafía árabe en la Universidad de Málaga y experta en este campo. Se la comisionó para que interpretara estas inscripciones. Salir de la duda si era cúfico ornamental o era cúfico literario. Es decir, si esto decía algo o eran improvisaciones, variaciones sobre la escritura cúfica hechas por un escultor analfabeto. Solamente había habido una transcripción de esto, que la hizo en el siglo XIX don Pascual de Gallangos, a instancias de la Comisión de Monumentos de Oviedo, en el siglo XIX, como digo, en 1860, al que se le mandaron los calcos que había hecho don Ciriaco Miguel Vigil, se le mandaron a Gallangos, que vivía en Londres. Gallangos pudo intuir alguna palabra. Y dice, bueno, sí hay palabras sueltas, pero le daba la impresión que habían sido corta y pega de una inscripción, alabanza, una doxología musulmana,
y que, bueno, habían sido colocados aquí sin mayor atención. Don Manuel Gómez Moreno no intentó que era un gran arabista, no intentó una lectura propia y se fió de Gallangos. Y así lo publicó cuando hizo su artículo fundamental del año 45, donde en 10 páginas sintetiza su intervención en el Arca y la historia de su reconstrucción en la posguerra. Bien, esta profesora, como digo, leyó esto y lo transcribió y lo tradujo. Y son textos, una doxología monoteísta que es perfectamente aplicable a cristianos y a musulmanes, perfectamente aplicable. La sorpresa mía fue cuando coloqué las inscripciones en su sitio y me di cuenta que tenía sentido iconográfico, o iconológico, si prefieren ustedes. Es decir, esto que está aquí arriba dice que la bendición, la gloria y las alabanzas vayan al donante, que es el que está puesto aquí arriba, que es en latín, si se han dado cuenta Aquí esto empieza reconociendo la magnificencia de Alfonso y de su hermana. Bueno, pues el árabe que escribe aquí, la doxología esta, invoca el favor de Dios en favor de Alfonso. Está aquí puesto. Cuando veamos las de los laterales, se darán cuenta, lo vamos a ver ahora, bueno, esto, por cerrar la parte iconográfica, esto es una ascensión rodeada al colegio apostólico. Es una estructura bastante común, suele ser el Pantocrátor en gloria, que es, digamos, la majestad perenne de Dios, y, sin embargo, en la ascensión es una introducción de la historia, porque la ascensión tuvo lugar en la historia y la parusía tendrá lugar en la historia, porque es el cierre de la historia. Con lo cual, aquí hay un mensaje también, digamos, de interpretación histórico-salvífica. No es solamente la presencia permanente de Dios en su gloria, que es el Pantocrátor aislado, rodeado de los ángeles que lo alaban eternamente, o de los seres de los 4 tetramorfos, sino en este caso introduce una lectura histórico-salvífica. Se preguntarán, dadas las diferencias abismales estilísticas entre esto y la crucifixión, si esto pertenece al mismo programa. Pues sí, porque la tapa está por aquí, esta es la tapa, tiene el tetramorfos colocados en sus ángulos, este y este. Y esto está en directa relación con la adoración del Pantocrátor o Cristo ascendido. Combina las dos cosas. Pero lo pone en las esquinas, y eso también tiene un sentido. Los seres tetramórficos, de la visión de Isaías y de Ezequiel, no están en este momento en adoración permanente a Cristo glorioso, sino que marcan las 4 direcciones del mundo. Están en los extremos y marcan la expansión de la Iglesia. Hay un sentido eclesiológico que va muy bien con la presentación del Colegio Apostólico y con la idea de la inauguración de la Iglesia, porque la ascensión es el principio de la Iglesia, como saben. Id y predicad a todos los pueblos, dice Cristo antes de subir al cielo. Y al poco tiempo de la ascensión llega a Pentecostés. Bueno, pues estamos en este ambiente. Ahí vaya, esto está... No sé cómo que se cambió. Bueno, saltamos porque no lo podemos cambiar. En el lado de la derecha, en este lado, está la representación escatológica, el final. Volvemos a ver un Pantocrátor, aquí. Abajo una selección del Colegio Apostólico, 8, el número no es casualidad, 8 es el número de la resurrección. Y aquí hay una escena que es en principio, este es San Miguel, con el diablo a los pies, y aquí está el querubín y el serafín. Esto siempre se interpretó desde el punto de vista de la acción de San Miguel, vinculada a la capilla de San Miguel titular, donde iba a estar situado el Arca Santa, y por tanto una participación, digamos, en la obra del Arca Santa del titular, del ángel titular. Bueno, hay una cosa que esto es, desde mi punto de vista, es teológicamente muy difícil que esto sea así, y es imposible porque San Miguel, que es un arcángel, es el 8º grado de los órdenes angélicos. Y no puede estar asistido por un serafín y un querubín. Es imposible. Un serafín y un querubín están en la directa presencia de Dios. De hecho, el serafín participa del fuego de Dios y el querubín recibe el fuego de Dios. Pero el serafín es parte del fuego de Dios. Eso, si se lee un poco de teología hebrea, se ve lo que es la representación de la Merkabah, que es de donde deriva esto, en fin de cuentas, pues el trono de Dios, que es fuego permanente, los seres
más cercanos de la creación al trono de Dios son los serafines, que participan. De hecho, el profeta Isaías, si lo recuerdan, un serafín coge un carbón del fuego de Dios y se lo pone en los labios para purificarlo y poder hablar, ¿no? Poder profetizar. Te toco con esto y quedas purificado. Bien. Por tanto, aquí tenemos que pensar de otra manera. No pueden estar el serafín y el querubín asistiendo a un arcángel que es como el mozo de cuadra de las caballerías, en este sentido, ¿no? En la jerarquía angélica. Y, lógicamente, esto responde también a una teología muy arcaica, que es impensable en términos romanos en estos momentos, pero todavía en Hispania está viva, que es Christos Ángelos, es decir, Cristo como ángel. Esto deriva, hay que remontarse a Clemente de Alejandría, siglo II, siglo III, donde hay una teología fundamentalmente siriaca que identificó, precisamente por ese influjo semítico muy fuerte, esto no es griego, esto es muy semítico, identificó a Cristo como el más importante de los ángeles. Cristo es el enviado, ángel es el enviado, entonces es el enviado definitivo. Entonces, Cristo tuvo, en la teología oriental siriaca, fundamentalmente hasta el siglo X, siglo XI, una cierta apariencia angélica, y algo de esto se conservó en Hispania, en la teología del Reino Astur, hasta estas fechas. Y cuadró aquí. No hay ejemplos europeos muchos, pero los hay. Por ejemplo, el altar de Basilea, conocido del año 1025, donación de Enrique II, que está en el Museo de Cluny, pues presenta entre los nombres que se aplican a Cristo, está Miguel también. Y Miguel no deja de ser más que, creo que es la fuerza de Dios, y Gabriel me parece que es la palabra de Dios, y Rafael es el Dios cura o Dios salva, algo así. Por eso es el patrono de los médicos y demás. Entonces son, digamos, sin entrar mucho en temas cristológicos, son epifanías angélicas de Cristo, ¿no? Una teología que todavía está. Esto es muy peligroso, digamos, en términos ortodoxos, porque esto nos lleva a una cristología doceta y una cristología monofisita, siria. Y en Occidente esto nunca fue. En Occidente somos nestorianos. Somos muy de la humanidad de Cristo, de su sufrimiento y muerte y resurrección. Y, por tanto, esto se vería en un ambiente plenamente ortodoxo de Reforma como herético. Pero todavía aquí está, como digo, es el principio, ¿no? Bueno. Y en el otro lado, en el lado izquierdo, está el ciclo de la Navidad. Paradójicamente, aquí también, esta cenefa de por aquí y esta de aquí, hacen alusión a la Navidad. Es decir, aquí dicen gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es eso? Gloria a Dios en las alturas. Pues el canto angélico. Bueno, pues está ahí, en árabe. Gloria a Dios en las alturas. Está aquí. Con esto le quiero decir que no es arbitrario la colocación de las doxologías árabes. Y, curiosamente, lo que ve el que puede contemplar esto, sea quien sea, clérigos en principio, ve árabe, no ve latín. El latín está en la cubierta, y eso no lo ve más que el que se acerca a él y se pone por encima. Pero el que ve de frente, ve árabe. Esto en Asturias es un contrasentido, pero no en la corte de Alfonso VI, que es una corte bilingüe, trilingüe. Es una corte que habla latín, que habla romance castellano-leones y que habla árabe. Alfonso VI pasó su destierro en Toledo, en la corte de Al-Mamún, que Al-Mamún es seguro que no hablaba latín. El que tuvo que aprender árabe era Alfonso VI, que tendría ayas árabes y, de hecho, bueno, pues una de sus concubinas es la famosa Morazaida y demás. Alfonso VI era, sin duda, hablante de árabe. Y en su corte se manejaba el árabe como lengua de cultura. Por tanto, no es raro que haya insistido en que las doxologías se pusieran en esa lengua. Lógicamente, esta chapa que vemos aquí, esto es una reposición románica tardía, que alguien arrancó esta y sustituyó por esta. Esto no tiene nada que ver, lo hemos respetado, pero no tiene nada que ver. Y aquí el ciclo de la Navidad es un ciclo amplio, empieza con la visitación, como ven aquí, a continuación viene el anuncio a los pastores, que está aquí, a continuación viene la anunciación, a continuación la profetisa Ana, a continuación el nacimiento y nuevamente con San José y la Virgen aquí y el niño al fondo, y la huida a Egipto, que cierra el ciclo, ¿no?, de la huida. Históricamente esto se vio como una alteración de error, porque hay, evidentemente, la visitación está colocada antes de la
Anunciación, que eso en el calendario romano que tenemos no puede ser. Pero hay una explicación para ello, que es que la Anunciación en la liturgia hispánica, mejor dicho, la visitación en la anuncia hispánica hace alusión al papel del bautista. No es tanto la acción de caridad mariana que va a asistir a su prima embarazada mayor que ella, sino la presencia del bautista como anunciador de Cristo, la llegada de Cristo. Y por tanto es perfectamente lógico en la mentalidad, digamos, del calendario hispánico que la idea de la escena de la visitación vaya antes, porque así lo entendían. Y luego la anunciación, la huida a Egipto, tiene un interés muy grande desde el punto de vista iconográfico, porque presenta dos veces la profetisa Ana aquí y la profetisa Ana aquí también. Se insistió que si era Santa Ana, la madre de la Virgen. Bueno, el culto a Santa Ana en el año 1090-95 no existe en la península ibérica, y prácticamente en ningún sitio. El culto a Santa Ana es posterior, del siglo XIII. Pero independientemente de eso, la iconografía de Santa Ana es siempre, como saben, es trono de la Virgen. Esto es la profetisa, y la profetisa Ana es signo de la Iglesia. La profetisa Ana aparece en el momento de la circuncisión de Cristo, la presentación en el templo, con Simeón, y los dos son los testigos de que se inicia ahí la época de la gracia, ¿no? La llegada de la Iglesia. Incluso, pues, Ana tiene 84 años, que es el número de Iglesia absoluto, porque es 7 por 12, que es la comunidad apostólica y los 7 dones del Espíritu, que eso es lo que configura la Iglesia. 7 por 12 es la edad de Ana, que tiene 84. Y luego Ana, la condensación, 8 más 4, 84 es 12, nuevamente es la Iglesia. Y en este momento Ana se despide porque la llegada de la encarnación, es decir, la anunciación es la encarnación, en ese momento, pues implica mi papel como anunciadora ya no tiene sentido. Y aquí está igualmente presidiendo, viendo la primera marcha de la Iglesia en marcha, que es la huida a Egipto. El motivo iconográfico, aquí hay conexiones languedocianas evidentes. Les había comentado el detalle del trono, pues aquí también. Esto es Moissac, por ejemplo, esta forma de aquí. Bueno, avanzamos un poco. La trasera no se decoró porque evidentemente no iba a ser oculta. Y unas vistas que, para que en el volumen, tiene aproximadamente 1 metro cúbico. Tiene 1,15 de longitud, 90 y 80 de profundidad. Es la joya románica más grande. En Europa no hay una de este tamaño. Las mayores son ya del siglo XIII, que son los grandes relicarios de Colonia y de Aquisgrán, que tienen, en volumen no sé si sería mayor que este, porque son mucho más grandes, tienen 2,25, pero son estrechos, para caber es un féretro. Esto, sin embargo, es 1 metro cúbico forrado de plata, ¿no? Y ahora les voy a poner, el cajón, que hemos podido ver, limpiar, documentar, y así lo tienen presente. Esta es la tapa, una vez limpia, evidentemente. Vamos a ver las vistas de los cajones. Los trozos de madera en blanco son las reposiciones que hemos hecho en esta restauración del 2007 para dar estabilidad a la madera. Porque había por la madera, lógicamente, es un ser vivo, sufre alteraciones y había tenido pérdidas, y pues se rellenaron para darle estabilidad. Los tableros son mayoritariamente roble, los barrotes son castaño, y los largueros del fondo son roble también. Esto nos mueve a pensar que, así como el castaño en la península ibérica llega hasta Extremadura, el Quercus robur no hemos podido hacer análisis de especie, porque no se permitió extraer una muestra de madera, porque para hacer un análisis de especie hay que cortar una sección completa, y claro, no vamos a cortar una sección completa de los barrotes de la Arcasanta. Entonces, el ingeniero agrónomo que hizo el estudio tuvo que hacerlo a base de microscopio in situ, y aprecia género, pero no especie. Aprecia Quercus, pero no sabemos si es Quercus pedunculata, o Quercus robur, o Quercus cocífera, o Quercus ilex, es Quercus, y es casi con toda seguridad roble. Es muy probable que sea roble cantábrico, es decir, Quercus robur, que no sobrepasa la cordillera cantábrica al sur. Esto indica que el arca estuvo construido en Oviedo, es casi con toda seguridad, se hizo aquí. Y por tanto los plateros vinieron a Oviedo a trabajar. ¿Son toledanos? Seguro, porque el cúfico es toledano. Entonces, pero el material, el taller estuvo en Oviedo, y esto, no es difícil de creer ni de admitir. Otra vista,
Este tipo de cajones tiene un interés interesantísimo para perdón la redundancia, para el asunto de la historia de la carpintería, porque esta técnica de cajón, que es romana absolutamente, o sea, barrotes laterales en los cuales encastran a espiga y se cierran con trabas perpendiculares los tableros horizontales, está documentado en Pompeya, en Herculano, en el siglo I, y dura durante toda la Edad Media hasta la Arca Santa. A partir del siglo XII, las arcas dejan de construirse así y se construyen por tablones machimbrados. Esto es una técnica de carpintería radicalmente distinta y este es el último superviviente de esa manera de construir, digamos, la técnica de la madera. Don Manuel Gómez Moreno había descrito muy bien, pero no había dejado ni dibujos ni fotografías, y ahora hemos podido verificarlo y admitirlo. Bueno, aquí ven cómo está construido, vistas frontales, vistas traseras. Este panel fue reconstruido entero por don Manuel Gómez Moreno porque se había destruido en la bomba. Por eso se dan cuenta que es enterizo y tiene solamente una línea de clavos, la que se puso en el año 35. Aparte que es castaño, lo sabemos. Pero está clarísimo. Aquí ven, se hizo igualmente a los golpes de azuela. Esto está labrado con una azuela, en vertical, atrás. Los golpes los ven perfectamente, atrás, como se va haciendo, ¿no? Bueno, bien, aquí ven, sin embargo, esto está abarrotado de clavos. Eso quiere decir que estos tableros fueron desmontados varias veces a lo largo de la historia y vueltos a clavar. No hemos podido hacer, yo pasé muchas horas mirando las huellas de los clavos en la madera, contrastándolas con las huellas de los clavos en las chapas metálicas, y no hemos podido identificar cuál fue la original. Para poder clavarlo sobre el original no pudimos, porque era tal el barullo y la confusión de que aquello estuvo continuamente desmontándose, etc. De hecho, bueno, entre las chapas aparecieron 14 monedas, 7 las había sacado ya don Manuel y otras 7 nosotros, que son desde el siglo XII al siglo XVI. De gente que dejó allí como, no como limosna, sino como voto, ex voto, ¿no? Meter ahí algo mío, que hay desde monedas de los condados navarros, de la zona de la Navarra transpirenaica, la Navarra francesa, hasta monedas inglesas de Enrique III, el confesor, y monedas portuguesas de la Corona de Castilla, etc. Hay peregrinos de toda época y condición. Bien. Y ahora, esto, como digo, fue el primer lujo. Esta gran joya. Para hacerlo hubo una transformación mínima, que es eliminar el altar donde celebraba el obispo, veremos ahora dónde estaba, y sustituirlo por Arca Santa. A partir de ese momento, es decir, del año 1100, nos lo certifica el obispo Pelayo. El obispo Pelayo certifica que en el año 1102 él mandó colocar el arca allí. Bueno, el obispo Pelayo se atribuye casi todo lo que pasaba en la diócesis en ese momento, pero lo que no hay duda es que se hizo bajo su episcopado. Si fue iniciativa suya o fue del cabildo, no lo sabemos, porque él solo es él y él también. En cualquier caso, sabemos que desde el año 1100 aproximadamente hasta la actualidad ya no se celebra en la Cámara Santa. La Cámara Santa no es un santuario eucarístico desde ese momento, es un relicario. Antes lo fue, durante 3 siglos lo fue, pero a partir de ese momento ya no lo es. Y de hecho no se celebra nunca en la Cámara Santa. Si un obispo quiere celebrar, tiene que pedir permiso, y se reúne al cabildo y le autoriza o no. Depende de cómo se lleven con él. No tiene potestad. Como saben también, los cabildos y los obispos no suelen llevarse bien a lo largo de la historia. Y en el caso que se quiera celebrar en la Cámara Santa, hay que habilitarla. Es decir, hay que convertir el Arca Santa en un altar, hay que ponerle digamos, los manteles, etcétera, y traer todo de fuera. La Cámara Santa no tiene sacristía. Vamos a un poco las fotografías, no se las voy a comentar, hablan por ellas solas. Lo que fue la voladura del 11 al 12 de octubre del 34. Esto es el claustro de la catedral. Esto es visto hacia el oeste. Aquí se ven las columnas que quedaron en pie, ¿no? Aquí había, dense cuenta, aquí debajo había una bóveda y aquí encima otra. Estos son los arcos fajones que eran verdad, esto voló todo. Y esto es ya la catedral gótica. Tenemos el fondo. Esto es el principio del apeo de don Alejandro Ferrand, una vez desescombrado todo por don Manuel Gómez Moreno. Esto todo lo cribó él a cedazo. Tras. No se le escapó nada. Cogió todas las perlas de la cruz de los ángeles y de la caja de las ágatas, que tienen menos de 1 centímetro, las cogió todas.
una cosa prodigiosa. Fue una suerte para Oviedo tener a don Manuel Gómez Moreno todavía a sus 65 años en perfecto estado. Bien, entonces, como empezó, esto quedó cubierto así en el año 35. En el 36 empieza la Guerra Civil y entonces esto queda paralizado todo hasta el 39, y se retoma la obra. Tuvo 3 años así, protegido de la intemperie. Y ahora les voy a empezar las fotografías de las fases de la restauración, de cómo fue hecho el proyecto. Era de don Alejandro Ferrand y a continuación vino don Luis Menéndez Pidal. Don Alejandro Ferrand fue trasladado a la primera región de regiones devastadas. España se dividió, como saben, tras la Guerra Civil, en 6 regiones que corresponden, como los militares, a las regiones militares de España. Empiezan en sentido del reloj. La primera región militar, Capitanía en Burgos; la segunda, Zaragoza, coge el Mediterráneo; tercera, Valencia; cuarta, Andalucía; quinta, Extremadura; y sexta, el Cantábrico y el noroeste, que es Capitanía en Coruña. Los militares piensan así para todo. Entonces, Franco hizo las regiones devastadas así también. A la segunda región militar fue don Alejandro Ferrand, que era catalán. Y a la sexta región militar, de las regiones devastadas, fue don Luis Méndez Pidal, que era asturiano. Y estuvo ejerciendo desde el año 39 hasta el 75, que se murió. Es decir, toda la restauración en esos 40 años la hizo don Luis Méndez Pidal. Aquí vamos a ver, aquí tiene un ejemplo, cómo las columnas fueron reconstruyéndose en el suelo. Aquí están ya reconstruidas. En la restauración fue esencial la acción del escultor don Víctor Hevia, que había hecho 5 años antes, como saben, los moldes. Entonces, a las manos de don Víctor Hevia se debe esto. Un escultor tradicional, tiene obra por Oviedo de tipo neoclásico, pero pasará a la historia con una corona de laurel por esto. El proceso de montaje, aquí ven todavía las bóvedas apeadas, las columnas ya puestas en su sitio, puestas donde van a ser colocadas. En su colocación todavía la bóveda no está rellena, ven todavía partes de la cubierta sin armar, la bóveda está sin rellenar. Y este capitel se lo enseño porque este capitel solamente se puede ver así, porque después las ménsulas, la ménsula del norte que recoge el arco triunfal del santuario, tapa esta parte de aquí entera, esta parte así, y toda esta cara. Pero hicieron fotografías magníficas antes, y por eso les voy a enseñar para que vean. Es un pantocrátor extraordinario, que tiene todavía aquí 2 figuras colgando de cuando Cristo bajó a los infiernos a sacar a los justos de allí. Esto son Adán y Eva probablemente, están desnudos. Y esta es la otra cara, que esta no se puede ver hoy. Por eso se lo enseño. Pues como sé que ustedes tienen afición a la iconografía románica, pues este pantocrátor no lo ha visto nadie. Esta es la otra cara, que esta sí la vemos hoy día. Bueno, esto es el resultado de la colocación sobre dibujos arqueológicos de las partes en color, que son reposición de los años 40, del año 38, 39, 40. Lo que ven en naranja. El resto es todo obra románica. Todo. Como les digo, no llega ni al 5%. Con lo cual nos satisface mucho el poder haber certificado esto. Esto era la Cámara Santa desde el año 39, vamos, el 42 que se restauró, hasta el 2013 que entramos a limpiarla. El color se debe a las calefacciones de Oviedo, que eran hollín de carbón, y mancharon todo. Luego les voy a ir enseñando. Esta es la vista desde el este, digamos, esto es la fachada este de la capilla, esta es la fachada este de la nave, y esta es la llamada Torre de San Miguel, por donde se accede a la Cámara Santa, y esta es la Torre Vieja, la catedral, y esto es la girola barroca. La cornisa, como estaba hasta el año 2013, les voy a poner unos ejemplos de cómo estaban, porque luego vienen los ejemplos de cómo los hemos dejado. La obra es extraordinaria, es una obra caligráfica muy buena, pero estaba, ya ven, en el piñón de la nave hay una crucifixión con una deesis. Esto es una cosa curiosísima, ¿no? Está aquí puesta desde el principio y no hay muchos paralelos de colocar una deesis encima del piñón oriental de una nave. Estas composiciones están normalmente a occidente, pero aquí se colocó a oriente. Lo vemos de cerca, como estaba, no hay duda, San Juan y la Virgen. Aquí ya está limpio. Esto es el estado previo a 2013. Instalación de don Luis Menéndez Pidal, tanto de su reja como de los relicarios, y la Arca Santa aquí en medio. Ahora vamos viendo el proceso hacia el oeste,
con su Calvario, aquí. El Calvario estuvo pintado inicialmente, pero en los años hacia 1800 y pico, el Cabildo quiso buscar debajo de las pinturas a ver si había esculturas, y lo que hicieron fue desaparecer. Y claro, quedaron las cabezas nada más que lo que estaba en relieve. Y hoy es lo que se conserva. No sabemos más. Son originales y estuvieron encastradas a la vez que el apostolado, y lo sabemos porque el revoco la sella. El revoco sella esas cosas, entonces son del momento. Bien. Instalación previa, estaba así de los años 40, de don Luis, las joyas a ambos lados, el arca en el centro. Hemos quitado el arca y las joyas y aparece esto de aquí. Esto no es un altar, esto es donde estaba la cruz de los ángeles expuesta. Aquí, ¿se dan cuenta? Esta hornacina, como esta vitrina, estaba apoyada en esto, que parece un altar. Por eso nunca podemos fiarnos de las fotografías, ¿eh? Si yo les digo que esto es un altar, yo lo publicaría inmediatamente. ¿Un altar? No, esto es el soporte del año 1940, de don Luis Menéndez Pidal. Aquí lo ven más de cerca. Y este es el basamento del Arca Santa, donde estuvo el Arca Santa durante 1000 años. Lo hemos tenido que desmontar, porque las piedras estaban preparadas para encastrar en ellos las patas, pero eso provocaba unas humedades espantosas. Entonces, por razones de conservación, el arca hubo que alzarlo y que no tenga contacto con el suelo. A ver, Oviedo mantiene una humedad del 90% todo el año, prácticamente. Es agua permanente. No hay cosa peor para la madera que el agua. Bien, seguimos. Estos son una combinación de las dos vistas para que vean el apostolado en qué estado estaba y las paredes. Al fondo, detalles la cornisa, para que vean el estado, las paredes, y esto es post 2013. Limpiado desde fuera, y ahora vamos a empezar a ver el otro sitio. Esta composición también se la enseño porque lo hemos podido hacer en estos momentos. Bien, esto es la fachada norte de la Cámara Santa, esto es Cámara Santa, y esto es la Torre de San Miguel, por donde desde el siglo IX se entró a la Cámara Santa. Por aquí se entra a la cripta de Santa Leocadia, desde la catedral. Esto está cegado, el paso hoy, porque hay un tabique, y esto es la entrada histórica de peregrinos. Si se dan cuenta, esta piedra aquí, esto está cortado, era, digamos, el pasante que permitía unir la escalera de piedra que iba contra esta zona de aquí. Si se dan cuenta, esta zona de aquí está muy erosionada, no tiene el mismo acabado que este. Aquí estuvo empotrada esa escalera que adosó y tenía este sillar pasante que vinculaba las dos masas, la masa de mampostería y la masa del muro. Bien, esto en su momento se podó cuando se instaló aquí en el siglo XVII la capilla actualmente de Covadonga, que es Panteón Episcopal. En su momento fue la capilla dedicada, recuerdo si era San Isidoro, por el Cabildo del siglo XVII. Entonces se canceló esta puerta, que era por la que subieron históricamente los visitantes de la Cámara Santa. Esto estaba al exterior. La catedral no llegó aquí, hasta la construcción de la girola barroca en el año 1620-1630. Más fotos antes y después, las mismas parejas. San Simón y San Judas, San Simón y San Judas. Esto no está pintado. Lo único que hicimos es quitar la mugre. Pero no hemos pintado, hemos recuperado la pátina que había, muchísimos sectores todavía con revoco del siglo IX, porque en el siglo XII habían revocado otra vez íntegramente, pero en la Revolución cayó mucho de ese revoco románico, pero se mantuvo el revoco del IX, original. Y entonces hemos podido limpiarlo y está en perfecto estado. Era un revoco magnífico. Y se darán cuenta el color marfileño de las estatuas. Ese color marfileño no es el de la piedra. La piedra es blanca como tiza, porque es una cantera que está en las afueras de Oviedo que da un color blanco como la tiza. No, esto fue patinado en color marfileño, como si fueran los apliques de marfil de un relicario exterior vertidos al interior. La Cámara Santa no deja de ser más que un relicario gigante. Pues es intencional. También lo hemos podido ver aquí. Es pátina original del 12. Pero no pátina formada por la aplicación, digamos, de la meteorología, sino pátina aplicada por los diseñadores del programa teológico. Bien, San Juan y Santiago, los cebedeos, antes y después. San Andrés y San Mateo, antes y después.
San Felipe y Santiago el Menor, antes y después. Y San Pedro y San Pablo aquí, antes, y esto está confundido, y aquí y después, efectivamente. Antes y después, San Pedro y San Pablo. Dense cuenta, el estado en el que estaba, esta mancha de aquí corresponde a esta de aquí. Es decir, no hemos entonado los colores, simplemente hemos quitado basura. Y bien, la última pareja, Santo Tomás y San Bartolomé. San Bartolomé hemos podido descubrir que tenía las pupilas de los ojos con zafiros, incrustados, que daban trozos de zafiro. Sabíamos que el resto de las pupilas tenían todas el hueco por una piedra, y en algunos eran grafito, eran carbono negro, y era simplemente la pupila negra. Pero en San Felipe, hay San Bartolomé y Santo Tomás se conservaban pedazos del zafiro. El zafiro es azul, como saben, que es el color del cielo. ¿Y por qué estos dos? Bueno, pues la respuesta es obvia. Porque son los que tienen las profesiones más rotundas de la divinidad de Cristo que se conservan en el Evangelio, están en San Juan. Santo Tomás dice, Señor mío y Dios mío, y San Bartolomé, que es Natanael Bartolomeus, es el que dice, al principio de toda la predicación, antes incluso de Caná, me parece que dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, los ojos de estos dos han visto a Dios, por eso tienen el zafiro puesto. Hay una lectura, digamos, iconológica de esta incrustación. Aquí se los enseño para que lo puedan ver. Bueno. Hemos limpiado esto y apareció la reja románica. Teníamos dudas de que fuera una reja románica o no. Lo es. Es una reja románica perfecta. Está intacta. Cubierta de mugre por todas partes. Dense cuenta la cantidad de palomas y golondrinas que anidaron ahí en 800 años, pero está en perfecto estado. Aquí se la enseño para que se den cuenta de la finura que tiene. Las bóvedas limpias, mejor dicho, sucias, antes. Las cornisas, mejor dicho, las piedras que formaban las dovelas de otros arcos, hemos podido descubrir también, comprobarlo, ya lo habían dicho los anteriores reconstructores en los años 40, que los arcos fajones fueron construidos mediante corta de sillares que inicialmente no estaban previstos como dovelas. Es decir, fueron acondicionados de un repertorio que se tenía y colocados como dovelas. Eso indica que su despiece no es regular y que no tengan clave, sino que adosan dos de ellas y fueron encajadas de cualquier forma. La construcción, paradójicamente, es muy chapucera. Las 6 parejas de apóstoles y sus plintos están recortados por detrás a mazazos para ajustarlos al muro. Eso quiere decir que no venían de allí. Hay gente que discute esta teoría, que es la que yo sostengo, que dicen que no, que el proceso de construcción de una escultura monumental románica muchas veces provoca que las obras maestras que salen del taller están colocadas por canteros incompetentes y entonces las ajustan a mazazos. Bueno, es una explicación, pero aquí extraña. Son piezas muy delicadas y no tenían por qué, pero están cortadas. Y están cortadas, bueno, veremos alguna fotografía de ellas, sin contemplaciones, como digo. Miren, aquí las piezas de las sillares de cornisa. Aquí, por ejemplo, se ve que el sillar de cornisa atesta contra el cimacio sin mayor contemplación, ¿no? Veremos algún caso más claro que están... Miren, aquí, ¿ves? Esto es una pieza absolutamente irregular. Esto es imposible, está cortado de cualquier modo. Esta no sigue el ritmo de esta, ni tampoco. Bueno, pues, listo ya y limpio. Vemos la cámara. Voy a enseñarles el proceso de desmontaje de estas instalaciones previas a la restauración del 2013, el famoso soporte de la cruz que han visto, cómo fuimos quitando las cuestiones, el soporte de la Arca Santa. Esto estaba hecho ex professo en el románico, esta obra es románica sin duda, y la obra respetó esto que hay aquí, que esto sí es la base del altar sobre el que celebraba el obispo. Lo van a ver ahora. Ahí está, y ahora lo vamos a ver exento. Aquí lo ven exento. Bueno, esto lógicamente está limpio, porque por aquí estaba el macizo del Arca Santa y no se pisó nunca. Ahí está. Esta pieza tiene una molduración exactamente igual a las bases de cancel de la cripta de Santa Leocadia, lo cual nos da la certidumbre exacta que fue puesta en el año 884 y que por tanto aquí este altar es del principio. Mírenlo aquí, y ahora vamos a bajar, lo vamos viendo
Unos focos, antes y después. Le voy enseñando fotografías. Estos son las mismas bases de columnas que tiene la ventanita del santuario, exactamente iguales, la misma molduración y la misma medida. Y a continuación, en la cripta de Santa Leocadia, lo que les comento. Estas bases de los canceles, aquí está para meter la barrotera que sostenía el tablero que cerraba aquí y que cerraba aquí, son exactamente la misma pieza en métrica, molduración y digamos, petrología, que la que está arriba colocada. Igual que estas bases de aquí, que les comenté hace un momento. No tenemos duda. Esto de aquí, lo mismo. La limpieza nos ha permitido ver que en el ábside de la cámara, del santuario de la capilla de San Miguel, del piso de arriba, encima del Arca Santa, hubo un apostolado presidido por un pantocrátor. Que sabíamos que había un pantocrátor, era noticia desde Ambrosio de Morales en el siglo XVI, pero no teníamos ni idea de si había un apostolado también. Y está. Estos son lo que queda de los 6 apóstoles que estaban al lado del sur y los 6 otros que estaban al lado del norte. Aquí todavía se reconocen perfectamente los mantos y los pies, ¿no? De esta figura y de esta y de esta. Estas están más perdidas. Pero sabemos que entonces hubo un apostolado. La Cámara Santa es una conjunción de apostolados. Tiene un apostolado en el centro, escultórico extraordinario, un apostolado pintado, vinculado a un pantocrátor en la bóveda de la capilla de San Miguel y 2 apostolados en el Arca Santa. Esto no es casualidad. Esto es eclesiología pura. Bueno, los capiteles, que son obras maestras, se los enseño en antes y después, rápidamente, por no perder el tiempo. Este es el más importante iconográficamente de todos. Esto está encima de los 2 cebedeos y esto es un ciclo de toda la historia de Cristo. Empieza aquí la Sagrada Familia, a continuación viene aquí la Anunciación, aquí está el anuncio de Isaías, que es a la futura maternidad de la Virgen, y aquí el Descensus ad Inferos de Cristo. Es decir, lo tenemos todo. Está la resurrección, está la Anunciación y la Sagrada Familia, el anuncio profético y el descenso a los infiernos. Enfrente de esto está la resurrección. La resurrección puesta al modo occidental, es decir, las 3 mujeres junto al sepulcro. Eso está encima de los 2 Pedro y Pablo, los príncipes de Roma. Pero aquí se toma como resurrección la anástasis bizantina. Vamos a ver, la anástasis en griego, como saben, es resurrección. Pero los bizantinos llaman anástasis al descensus ad inferos, que sucede el sábado santo, antes de la resurrección. Cristo baja al infierno y luego resucita en cuerpo, pero el alma baja a rescatar. Entonces, en realidad, lo que es una catábasis, que es un descenso, pasa a ser una anástasis, una resurrección en la teología griega. En Occidente no es muy frecuente que la alusión a la resurrección se haga mediante la representación del descensus ad inferos. Es mucho más frecuente lo que vamos a ver a continuación, como les digo. Bueno, aquí las imágenes limpias. Arriba, sin embargo, en el cimacio hay una escena de caza del jabalí que no tiene nada que ver, y el cimacio reaprovechado. No tiene nada que ver el cimacio con el tallista que hizo esto, y eso demuestra que aquí había, digamos, un mercado de cosas románicas a utilizar, y aquí las metieron de este modo. Bueno, vamos viéndolo, más detalles. Aquí están las almas de los justos limpias, Cristo potentemente luchando con el dragón, que está aquí, el Hades, etc. El pantocrátor que habíamos visto antes, tapado por esta ménsula. Esto es el mismo pantocrátor limpio. Aquí tenemos Cristo pantocrátor y los apóstoles. Esto es lo que podemos ver hoy. Lo que les enseñé antes ya no se puede ver. Y aquí es lo que vemos desde hoy. Aquí, indudablemente, el tallista conservó 2 figuras de los justos y enlaza con el capitel de al lado. Cuelgan todavía de Cristo glorioso el Adán y Eva, probablemente, porque es una figura masculina y femenina desnudos. No hay más desnudos en el arte cristiano que Adán y Eva, ¿no? Bueno, Dalí en el Pozo de los Leones también, pero eso es muy paleocristiano. Adán y Eva siempre se representan desnudos. Y aquí el pantocrátor se lo muestro porque está imberbe, en la tradición carolingia todavía, que demuestra que, bueno, pues que aquí en 1160, 1170, que se hace esto, todavía hay iconografías de este estilo. Bien, estos están sobre Santiago y San Felipe. Esta es la cena de la resurrección encima de San Pedro y San Pablo, que es la clásica, las mujeres en el sepulcro, con los ángeles y demás. Y el último, sobre San Bartolomé y Santo Tomás, una escena de lucha caballeresca. Esto es una obra maestra. Es decir, para labrar esto por de pie debajo hay que tener un espejo y labrar al revés. Es decir, hay que tener un dominio de la estereotomía impresionante para hacer este capitel.
Es una obra extraordinaria, magnífica. O sea, hay muy poco comparable a esto. Me diría yo, San Andrés del Arroyo, en Valencia, Cister, es un poco posterior a esto, y yo no conozco un románico de esta finura. Esto es una obra extraordinaria y que hemos conservado en este perfecto estado. Esto no tiene nada reaprovechado, quedó in situ, estas no cayeron y entonces la bomba no le afectó. Bien, aquí lo pueden ver mejor, de lo que les digo, de las calas que hay por aquí detrás. Esto es una obra extraordinaria. Bueno, los pies, detalles. Exterior, sucio, y vamos a ver exterior limpio después, el Calvario. Bien, detrás de esto, ¿qué hay? Es decir, apostolados, reliquias, arca, pues, y con esto concluyo. ¿En qué contexto se hace la Cámara Santa esto? Pues lo hace. Llega al solio episcopal don Gudisalvo Menéndez en el año 1163. Este hombre, nada más llegar, había sido tesorero y, por tanto, custodio de la Cámara Santa, que es donde estaba el archivo de la catedral, y el hombre tenía un cariño especial a la catedral porque le donó un díptico románico muy importante, que se conserva en la Cámara Santa, en el museo, estuvo en la catedral siempre, ahora pasó al museo episcopal, y ese díptico está donado por él. También tiene el Pantocrátor, la crucifixión, y está por estudiar, porque está sin restaurar. Bien, este hombre tenía una vinculación con la Cámara Santa y asistió, nada más llegar en el año 1163, a que el Papa Alejandro III confería a las diócesis al norte del Duero, a León, a Palencia, a León, a Astorga y a Burgos, la exención definitiva respecto a las pretensiones de Toledo de hacerlas sufragáneas. Los consiguen todos con una bula pontificia de Alejandro III, una cada uno. Bien, Gudisalvo se apunta inmediatamente y la consigue igualmente. Y entonces, desde ese momento, Oviedo, como este resto de sedes del norte, son exentas. Quiere decirse que no dependen de una provincia. Hoy Oviedo es provincia, es sede metropolitana porque dependen de él León, Astorga y Santander. Pero esto es hasta el Vaticano II, hasta el Concordato del 53, mejor dicho. Pero hasta ese momento fue sede exenta. Y a partir de ese momento que está la libertad respecto a Toledo, que había molestado mucho en la primera mitad del siglo XII a los obispos de Oviedo, como a todos los de España, el peligro es Santiago, porque Santiago había tenido sus roces con el obispo de Oviedo, Pelayo, Diego Gelmírez, pero como en medio está Lugo y Astorga. Entonces, la diócesis de Oviedo no limita con Santiago. Está Mondoñedo, Lugo y Astorga. Cuando Alfonso VII, en 1154, falla a favor de Lugo y de Santiago, y de Mondoñedo, perdón, una serie de parroquias que pertenecían desde época inmemorial a Oviedo y que están actualmente en territorio lucense, a favor de estas diócesis, yo creo que el obispo de Oviedo se vio amenazado. Y dice, bueno, empiezan a venir los vientos, ya no vienen del sur, vienen del oeste, y aquí hay que ponerse a las manos a la obra. Máxime cuando en 1168 es el contrato famosísimo de Maestre Mateo para rematar el antecuerpo occidental de la Catedral de Santiago, que estaba previsto desde el siglo XI, y acabar con esa colosal obra del románico que es el macizo occidental de la Catedral de Santiago. Bien, 1168. Entonces, esa exaltación, el pórtico de Santiago es una exaltación de la figura episcopal de Santiago. Es decir, está presidido por Santiago como obispo. Santiago ahí suplanta a San Pedro y pasa a ser Santiago el Episcopus Apostolorum. Esto es la apropiación por parte de la iconografía jacobea de la iconografía de Santiago el hermano del Señor, que es otro Santiago que no es del Colegio Apostólico, pero que como hermano de Cristo y nazoreo fue el primer obispo de la Comunidad de Jerusalén. El que presidió el Concilio de Jerusalén no lo presidió San Pedro, sino presidió este Santiago el hermano del Señor. Bien, en el siglo XII, Santiago asume que su Santiago, es decir, el Cebedeo, es el mismo que es el hermano del Señor y adopta la pose episcopal para él. Bueno, el obispo de Oviedo dice, bueno, hasta ahí, pero en Oviedo tú vas a ser Santiago Peregrino. Y si se dan cuenta, lo hemos visto como Santiago Peregrino, con la escarcela, el báculo, y es el único de los apóstoles que está con un pie calzado. El resto de los apóstoles están todos desnudos porque están en el cielo.
Pero si Santiago está peregrino en la tierra, como está peregrino, y viene a ver al Salvador y se humilla ante el Salvador, tiene que tener algo de un signo corporal, está calzado. Esa es la razón de que tenga un pie puesto en la tierra. Todavía no está del todo en el cielo. ¿Y qué defiende el programa? Dice, bueno, pues contra Santiago, tumba apostólica, nosotros tenemos relicario cristológico, el Santo Sudario y las reliquias venidas del mundo de Jerusalén y de Galilea, donde Cristo estuvo. Este relicario cristológico está exaltado en un gigantesco relicario que es el Arca Santa, que está averado, digamos, la fe está garantizada por la presencia de múltiples colegios apostólicos que garantizan la eclesialidad. Y sin embargo, a los pies, como han visto al occidente, hay un calvario. ¿Qué es lo que se pone normalmente a los pies en el interior de una iglesia? El juicio final. El oeste es el sitio del juicio final, porque es, primero, donde se juzga el pecado, y segundo, porque es el atardecer del mundo. Cuando se va a acabar el mundo, bueno, pues está al oeste. Los pantocrátores normalmente están en el este o en las cúpulas. Las exaltaciones mariológicas están en las cúpulas o en los ábsides, y los juicios finales normalmente están al fondo. A partir del siglo XI, el juicio final se trufa con la idea de la crucifixión. Empiezan a aparecer, primero, las arma Christi al lado del Cristo Pantocrátor, es decir, el Cristo Pantocrátor juzga, pero tiene al lado, o las empuña él, o tiene dos ángeles que se escogen, la lanza y el hisopo y la cruz. Y después, ya desde el siglo IX, se conocen ejemplos donde hay una crucifixión que está por debajo del gran Pantocrátor. Es decir, si tenemos una superficie de 15 metros de altura, pues a lo mejor a 8 metros colocamos el gran Pantocrátor y el colegio apostólico, y debajo la primera fila de los que se salvan, debajo una crucifixión, normalmente un calvario, puede ser una deesis también, que están intercediendo por los que están siendo juzgados, y a los pies la lista de los condenados y las penas que les esperan en el infierno. Bien, ese es el esquema habitual. Aquí no sabemos que haya habido juicio final, lo único que sabemos es que ha habido un calvario, y un calvario con una deesis. Y se pone, sin embargo, iconológicamente, en el sitio del juicio final. Bien, mi explicación para entender esta no es una anomalía, pero sí esa especificidad, es que lo que se ha pretendido en el siglo XII es que el visitante tiene que hacer forzosamente un acto de fe ante las reliquias. Tenemos el Santo Sudario, que estaba empapado con la sangre de Cristo, porque fue el que cubrió la cabeza de Cristo cuando lo descendieron de la cruz, cuando lo bajaron de la cruz. Y entonces, el acto de fe ahí es el que te juzga. Eso es teología joánica, puramente. Es decir, el Cristo joánico no ha venido a salvar al mundo. El mundo se salva por la fe en el Cristo. Dice, el que cree en mí ya está salvado, y el que no cree en mí ya está juzgado. Entonces, la creencia en la reliquia, que potencia enormemente el acto de fe, cuando sale el visitante se encuentra con el Calvario y no ve un juicio, sino ve la redención. Ese que está en la cruz, que murió, cuya sangre acabas de venerar o adorar, ese es el que te salva. ¿Crees? Sale salvo. Y no cabe más resultado más redondo para una peregrinación salvífica. Y yo creo que este discurso enhebra todo esto que estamos viendo, y en el contexto de la lucha diocesana, político-eclesiástica, como quieran llamarlo, con Santiago, pues pone Oviedo un sitio por encima. Modesto, porque no es Santiago, pero teológicamente estamos por encima. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por esta magnífica conferencia. Bueno, cuando hablaba de la precisión y el rigor metodológico, creo que ya ha quedado claro de qué estábamos hablando, ¿no?, en el caso de César. Bien, no vamos a tener turno para preguntas, porque tenemos que salir de este edificio, entonces, lamentablemente, no vamos a tener ningún turnito de preguntas, pero yo sí quiero que César nos diga en un minuto, solo un minuto, aprovechando que hay alumnado de Historia del Arte aquí, de la importancia de asistir a la restauración de una de las obras de una obra de arte, visto su conocimiento amplísimo
en cuanto a iconografía, teología, historia, epigrafía, lingüística, ¿no? Todo tipo de conocimientos que hay que combinar en la restauración de una obra. ¿Qué papel tenemos los historiadores del arte y qué importancia puede tener asistir a una de estas restauraciones y qué información podemos sacar de esto? Bueno, el papel es clave. El restaurador, que tiene una formación de restaurador, puede tener información de historia del arte también, pero normalmente es un restaurador, pues observa muchísimas cosas, evidentemente, pero normalmente no las anota. ¿Por qué? Porque no está en su cometido. La memoria de su restauración es diagnóstico, tratamiento y metodología aplicada y resultados finales. Es lo que hace. Y para lo que se le paga, y esa es su profesión. El historiador del arte, el arqueólogo, la figura humanista que tiene que estar ahí, tiene que hacer las preguntas propias de la historia del arte y de la arqueología. Es decir, en este momento a mí me tocó ver cómo está construido el arca y cómo está construida la Cámara Santa. Y eso desde abajo hasta arriba. Y luego, de cada pieza que desmonta el restaurador y limpia, yo tengo que ver qué información saco. Información iconográfica, información en este sentido epigráfica o inscripcional, información de reparaciones históricas, que nos dicen muchísimo, las monedas, por ejemplo, el contexto de aparición de las monedas. Eso nos permitió ver que don Manuel Gómez Moreno no había desmontado el arca entera, porque si llegaba a desmontar la arca entera nosotros no encontramos las monedas. Entonces eso nos permitió calibrar hasta qué punto don Manuel, luego cómo actuó don Manuel. Sabemos paso por paso lo que hizo. Él escribió 10 folios, pero a través de esto sabemos paso por paso lo que hizo y cómo lo hizo. Por ejemplo, sabemos que para sujetar provisionalmente las chapas y presentarlas y que no se le movieran sobre el arca reconstruida, utilizó pequeños fragmentos de alfileres de plata. Cortaba el alfiler y le daba un martillazo, ¡pling!, y metía ahí. Entonces aguantaba y veía cómo iba a quedar aquello y cómo iba haciendo, porque, a ver, él lo hizo con un carpintero de su confianza y un platero, imagino, en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, en sus ratos libres. Y llegó a lo largo del año 35. Cuando llegó la Guerra Civil, en julio del 36, el arca, como estaba, marchó al Museo del Prado, donde la defendieron, como todos los cuadros, con sacos terreros, y eso, porque había bombardeos, y había tiros, y había explosiones y demás. Y en el año 40, el Cabildo fue a por él a recuperarlo para Oviedo, en el estado en que lo había dejado don Manuel. El Cabildo luego hizo otras cosas. Pues bien, hasta este punto hemos podido saber lo que hizo don Manuel. Y hemos podido hacer un homenaje a la memoria de don Manuel. Yo siempre digo que en el caso de las humanidades, el local es el que cuenta. El Arca Santa, hay historiadores de toda índole que se han atrevido a opinar sobre él sin verlo nunca. Y una de ellas, de cuyo nombre no quiero acordarme y no lo voy a repetir, pues se atrevió a publicar en inglés que don Manuel Gómez Moreno había reconstruido él la tapa. Es decir, que toda la tapa era obra de Gómez Moreno. Esto está hecho por una persona que no estuvo nunca en la Cámara Santa, que dudo que lea español, porque cita a Gómez Moreno página 125 a 136, pero no cita a las 129 ni a 134, es decir, no lo leyó. Y que no vio la Arca Santa nunca, porque no lo ha podido ver, porque la Arca Santa estaba cerrada a todo el mundo. No se ve. Es decir, yo, para la primera vez que estuve en la Arca Santa, viéndolo en el año 2010, pedí permiso al Cabildo. Y llevaba trabajando en la catedral 15 años. Entonces tenía confianza como para que un sacristán me desmonte las alarmas y esté conmigo un par de horas viendo aquello. Pero eso no lo han hecho con nadie más. No me consta. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir una cosa así? Pues, en este caso, hasta salvamos la memoria de don Manuel. No reconstruyó nada, no puso nada de sus privilegiadas manos en el arca. Es todo original. La historia material, cuánta información da, ¿verdad? ¿No? Y sobre todo la importancia, y esto lo digo, ¿no?, por la presencia de estudiantes, la importancia de ver las obras y de participar en la restauración de las obras y de asistir y de tener rigor metodológico, es decir, de hablar de unas obras que has visto, no sin haberlas visto, ¿verdad? Y haberlas estudiado bien, y aunque sea, ¿no?, si hace falta pedir permisos, pues se piden, pero hay que estar a pie del cañón del patrimonio para hacer historia del arte. Es que los restauradores no lo van a hacer. No es su función, y luego tampoco les pagan. Con hacer la memoria tienen bastante. Sí. Se adjudica la baja, todo. Pierden dinero en obras, como se complique la cosa, sí. Como haya más insectos de los que habían calculado, pierden dinero. Hay una precariedad espantosa, es que sí, es así. Sí. Es una precariedad espantosa. O sea, sí. A un señor le dan 1 millón de euros para digitalizar un museo, les pide, pero bueno. Y para restaurar el museo, no, para eso no hay dinero.
Pero bueno, o sea, Y para para hacer hacer figuritas y colgarlas estudios tampoco. en Instagram. Para eso gastamos 1 millón de euros. Pues sí, eso se hace. Sin embargo, pides, oiga, pero si con 100.000, con la décima parte, ponía todo este museo vivo a restaurar, pues no, para eso no hay. Ya. Entonces, claro, es clave que haya una persona, ¿no?, que tenga la preparación y las preguntas adecuadas, lógicamente, pero que luego lo anote todo y que luego lo publique. Yo, afortunadamente, he tenido un editor y lo publicó. Se publicó el libro, es un libro, no es para todo el mundo, pero está. Entonces, y luego, decisiones de restauración de última hora que no están en el proyecto, están reflejadas en mi libro. Por ejemplo, le comentaba con Insane antes, las chapas del centro, del frontal, esas tenían problemas de estabilidad. Entonces hubo que forrarlas por debajo con una chapa de plata moderna extruida. Primero se hizo un 3D y sobre eso se extruyó una chapa de plata moderna que las cogiera por abajo y que entonces hiciera de horma y que las abriera. Cuando esa placa se pone en su sitio y se presenta en la cubierta, tiene 1 milímetro más de ancho por un lado y otro milímetro por otro. Y eso hay que encajarlo, porque el arca mide lo que mide. Entonces, si antes teníamos las chapas a este nivel, no pueden salir de este lado ni de este, no pueden sobresalir. Eso indica que tienes que tomar la decisión de qué ocultas, es decir, qué mandas sobre qué pisas sobre qué. Entonces, en esta reconstrucción hemos alterado ligeramente la estratigrafía de las placas que había dejado puesta don Manuel Gómez Moreno, que yo documenté previamente, la había publicado previamente. Esa ya es otra, eso ya queda reflejado en mi libro. Hemos tenido que cambiar por esta razón. ¿Y esa decisión quién la toma? Pues la toma la restauradora jefa y un servidor. Entre los dos, diciendo, oiga, esto hay que resolverlo. Pues mire, la resolveremos así, dejando que la obra románica se vea y que lo que pisemos sean los añadidos barrocos y los ocultamos un poco, bueno, pues así. Porque algo hay que hacer. Y eso no consta en el proyecto porque no se sabe. En el proyecto no costaba meter una chapa por debajo. Eso hubo que hacerlo cuando se vio en el estado en el que estaba. Y es que esto no aguanta. Porque la plata estaba tan ácida que el procedimiento de limpieza, que fue, digamos, suavísimo, no permitió darle ningún tipo de consolidante porque se te abre. Entonces, bueno, pues esto hay que dar una consolidación por debajo, que no se vea. Con una lámina de plata igual y hecha con un 3D. Para eso sí valen los 3Ds. Para eso sí valen. En eso sí merece la pena Las gastarse. digitalizaciones sí valen para eso. Y entonces luego eso, cuando se junta, la chapa de abajo tira de la de arriba, creces 1 milímetro y eso hay que arreglarlo. Y entonces eso, si no queda anotado, para la historia quedará, digamos, desvirtuado. ¿No? Está documentado y está. Es decir, que los historiadores del arte tenemos también una responsabilidad y tomamos decisiones en las restauraciones de estas obras de arte. Para concluir, ¿no?, como idea general, tenemos trabajo. Digo, bueno, tenéis trabajo. Cuando nosotros no estemos, pues aquí hay trabajo para 4 o 5 vidas, como suelo decir siempre. Bueno, pues os emplazo al próximo mes, el día 26 de marzo, tendremos la segunda conferencia. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, por estar todos aquí y muchísimas gracias a César por regalarnos su conocimiento.